Atención, atención, esto no es una prédica ni es un devocional, es un espacio para platicar, reflexionar y conocer más a Jesús, para que el fuego se mantenga encendido. Aquí traemos palabra viva, palabra de fe que habla directamente a tu corazón. Dicho esto, comenzamos con este capítulo de La Voz de una Generación. Bendiciones, familia de La Voz de una Generación. ¿Cómo están, mis amados jóvenes? Mi nombre es Otoniel Pat y el día de hoy estoy muy alegre, muy gozoso de estar el día de hoy en este nuevo capítulo de La Voz de una Generación. Pero el día de hoy, como vieron en el título, no estoy solo. Traigo una invitada especial con ustedes, nuestra hermana Maffer Félix. Hola chicos, bendiciones, yo soy Maffer, es un gusto para mí estar aquí con todos ustedes en La Voz de una Generación. Otoniel, muchas gracias por la invitación y pues esperemos que este episodio sea de bendición, no solo para nosotros, sino también para todas las personas que nos están viendo. Realmente muchas gracias, Maffer, por aceptar esta invitación el día de hoy en este tercer capítulo de La Voz de una Generación. Igual lo que estuvimos viendo en redes, ¿no? Desde que subimos la cápsula de la líder Isamar, la gente te está pidiendo, no te está diciendo, es Maffer, hasta que gracias a Dios se dio la oportunidad. Mi amada hermana Maffer, el día de hoy, como ya viste en los anteriores capítulos, antes de empezar como tal el tema que tenemos el día de hoy, les hago una pregunta a los invitados, ¿no? Conforme a su experiencia, lo que tú has visto, porque tú has estado en el ministerio, has visto a los jóvenes, has visto niños que ahora ya son jóvenes y que están sirviendo en su iglesia, en la alabanza y en todo lo que incluye iglesia, amén. Entonces mi pregunta para ti el día de hoy es, Maffer, ¿qué es lo que tú ves que detiene a esta generación que avance? ¿Qué es lo que detiene que esta generación pueda avanzar? Ok, muy buena pregunta. Como tú mencionabas, me ha tocado ver en mis casi 24 años de vida una generación que ha crecido junto conmigo, pero también una generación que se está levantando detrás de mí. Wow. Y hemos visto de todo, hemos visto una generación que se levantó, pero también nos ha tocado ver una generación que se ha estancado. Y siento que una de las cosas que a esta generación la ha detenido, la ha estancado a no dar un paso más allá, es la falta de compromiso principalmente, pero también la falta de cercanía a sus pastores, a sus líderes, a gente que los pueda motivar. ¿Por qué? Porque siempre nosotros tenemos que estar pegados al árbol para poder dar fruto. Tenemos que estar pegados, sembrados en nuestras iglesias locales, en el corazón de nuestros pastores también, porque nosotros somos una plantita que día a día se va regando. Entonces, si no hay nadie que me riegue, por ende me voy a morir. Somos como esa esponjita, ¿no? Que necesita absorber. Entonces, en algo que tú mencionas, ¿no? Que esta generación, algo que está impidiendo que esta generación avance es el estancamiento y que no se acercan a sus pastores o solo se quedan viviendo, pues digamos, ¿no? La palabra iglesia en el sentido de estar en una área, en las cuatro paredes, y ahí se quedan, no buscan más, no buscan una cercanía hacia sus pastores, pero igual no buscan una cercanía hacia Dios, solo se quedan en esa parte. Mis amados jóvenes, el día de hoy traemos el tema, como vieron en el título, mi amada hermana Maffer, presenta este tema que yo sé que Dios lo puso en tu corazón y va a ser de bendición para nuestros hermanos, para nuestros jóvenes, porque es algo que esta generación de jóvenes necesita saber. Nuestro tema, pues en esta mañana, tarde, noche, dependiendo de a la hora que nos estén viendo, es una generación responsable de cuidar y preservar un legado. Amén. Mi primera pregunta para ti, para empezar este capítulo, ¿qué significa realmente dejar un legado espiritual? ¿Cuál es el significado? Okay. En lo natural, hablando desde la parte natural, yo estaba investigando qué era un legado. Para los que no saben, yo estudié Derecho, no lo ejerzo, pero lo estudié y siempre mencionaban los maestros en la licenciatura, no, que legado, que esto, que lo otro, más que nada en una materia que se llamaba Derecho Romano. Y decía que el legado es algo que se transmite. Wow. Es algo que tú dejas. Naturalmente, mi papá, por ejemplo, me deja un legado a mí, me deja de legado la casa o el carro. Entonces, eso es algo que él me transmitió a mí. Pero espiritualmente también es algo que se transmite. Es una huella, es un ejemplo que una persona deja a las futuras generaciones. Lo vemos en la vida de nuestro apóstol Nahum Rosario. Él está dejando un ejemplo para los que vienen detrás de él.
Wow, es muy, muy tremendo y me acuerdo mucho, ¿no? Que hablando un poco del ministerio Maranata, yo me acuerdo de escuchar por mi pastor y igual por el papá Samuel, que pues antes, por ejemplo, la iglesia de Maranata Común estaba el pastor Palacios. Entonces el pastor Palacios fallece y pues queda el ahorita actual pastor, que es el pastor Mario. Pero yo hablaba justamente cuando tú me dijiste lo del tema, yo hablaba con la pastora Marisol y le comentaba parte del tema y ella me decía, yo estuve presente en esa parte de Marantajomún y me decía que cuando muere el pastor Palacios, pues el que está más cercano el que estaba más cercano al pastor Palacios era el pastor Mario. Entonces, como tú dices, eso es espiritualmente se hereda, se da, pero igualmente como la parte del discípulo tiene que estar pues con su maestro, estar caminando con su maestro, estar con su maestro para que todo lo que el maestro está dando, el discípulo pues lo absorba, lo tenga. Claro. Nosotros en Campeche tuvimos la fortuna de tener a un gran hombre de Dios, el pastor Alberto Papi, Mami, la pastora Mirna. Espero no llorar. Siempre que hablo de ellos siento que tocó fibras muy sensibles en mí porque le comentaba yo a la pastora Ruth y al pastor David, que son familia del pastor Alberto, les decía yo una vez, yo soy parte de lo que Mirna y Alberto Pat un día sembraron. Yo soy el legado que ellos pusieron cuando vinieron a ese lugar. Y como te comentaba hace rato fuera de cámaras, el pastor Alberto siempre se llevaba a alguien. Siempre había alguien que estuviera cerca de él. Si no era mi papá, era otro hermano, y si no, se los llevaba a todos. Y ahora tú ves a esos hermanos, ahora tú ves a esos pastores y te das cuenta que hay algo de Alberto Paz en ellos. ¿Por qué? Porque en la Biblia vemos un patrón. Dios llama a alguien, lo forma, lo capacita y esa persona se encarga de preparar a otro para continuar lo que Dios ya empezó, porque Dios no es un Dios que se estanca. Es un Dios que siempre va a buscar a alguien que continúe con un legado. Entonces, por eso te mencionaba que es importante que nosotros estemos cerca de los hombres y las mujeres de Dios, porque somos responsables de cuidar ese legado. Justamente, Maffer te iba a comentar eso, ¿no? Del patrón, porque vemos en la Biblia ese patrón. Dios llama, forma, capacita y usa a alguien. Luego esa persona guiada por el Espíritu Santo prepara otra para continuar pues ese legado. Y lo vemos justamente pues con Elías, con Eliseo, con Moisés, Josué, con Pablo y Timoteo. Porque dice la Biblia que, bueno, los que han tenido la oportunidad de leer los libros de Timoteo son cartas que el apóstol Pablo le escribía a su hijo espiritual Timoteo. Siempre le menciona hijo mío, porque pues hay parte, no dice hijo, yo te aconsejo. Entonces el apóstol Pablo veía a Timoteo pues como un hijo espiritual, pero igualmente en una parte de la Biblia dice la posición de manos que te he dado. Entonces vemos que pues el apóstol Pablo le transmitió algo a Timoteo para que él continúe lo que Pablo estaba haciendo. Pero de igual manera vemos que pues cuando nuestro Señor Jesús vino y pues escogió a sus 12, esos 12 siguieron el legado de Jesús y lo vemos en el libro de Hechos, ¿no? Siguió, no se quedó, bueno, ya murió Jesús y resucitó, se fue y ahí se quedan. No, Jesús le dijo, quédense, va a venir el Espíritu Santo. Y cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo, ellos continuaron ese legado y eso que Jesús había pues depositado en sus vidas, en sus corazones, fue activado con el Espíritu Santo y ellos fueron y siguieron, amén, en llevando esa palabra y pues digamos, ¿no? Llevaron ese legado hasta ahora, hasta nuestros tiempos. Así es, te comentaba, una de las estrategias de Dios siempre es levantar a una persona que forme a otros. Y Dios nos capacita a nosotros, capacita a los hombres y a las mujeres de Dios que nos preparan para poder seguir la obra. Lo dice la palabra en 2 de Timoteo 2:2, cuando le dice justamente Pablo a Timoteo, tú has oído lo que les he enseñado a muchas personas, pero le dice, ahora quiero que enseñes a esos mismos cristianos en los que puedas confiar y que sean capaces de enseñar a otros. Y en otra versión dice, enséñale a personas fieles. Wow. Entonces, Dios le habla a Timoteo a través de la vida de Pablo y le dice, yo ya te impartí a ti, pero es necesario que tú le impartas a otro. ¿Por qué? Porque esto es una cadena. Es una cadena que no tiene que parar. Entonces, en el momento en que alguien se salga de la cadena,
deja de fluir, pero Dios va a buscar a otro que continúe con él. Me recuerda mucho, ¿no? Que cuando en la Biblia habla sobre el rey Saúl y sobre David, entonces cuando Saúl peca, pues la obra de Dios, bueno, el reinado pues no se detiene ahí. Dios le habló al profeta para que vaya a ungir a otro rey, pero ese rey, David, cuando fue ungido todavía no llegó al palacio, tuvo que pasar su proceso. Entonces es parte de, ¿no? Para continuar un legado, pues primero pues es estar, pues ser llamado por Dios, pero de igual manera estar, como tú dices, ¿no? Con tus pastores, con tus líderes, estar agarrado y absorber lo que ellos están dando, porque es palabra de Dios y es palabra guiada por el Espíritu Santo. Y algo que te quería preguntar, ¿no? ¿Qué es lo que sostiene el legado? ¿Qué lo sostiene? La fidelidad. Wow. No hay nada más que sostenga un legado que el que tú seas fiel al hombre de Dios que tienes enfrente, a la mujer de Dios que tienes enfrente. Muchas veces hay cosas que no nos van a gustar, humanamente no nos van a gustar, pero el que tú seas fiel te sostiene a ti. ¿Para qué? Para que tú continúes y sigas. Es eso que Dios ha encomendado. Timoteo no solo le era fiel a Pablo, era fiel también a la fe que le fue heredada de su abuela y de su mamá. Entonces, a esa misma fe, esa misma pasión y ese mismo amor es lo que lo sostuvo para seguir firme y poder sostenerse a las enseñanzas que Pablo le daba. Preservar en un legado es aprender a conservar la fe, aprender a conservar la fidelidad y aprender a conservar ese mismo amor de las almas y la misma visión de reino sostenida sobre la fidelidad. Y justamente cuando yo te hablaba del pastor Alberto, él hacía algo que hasta el día de hoy mi papá lo sigue haciendo: ir a los pueblos. Es un legado que el pastor Alberto sembró en la vida de muchos, pero quien siguió con ese legado fue mi papá. Mi papá va, visita a los hermanos, les lleva esto, les lleva lo otro. Yo me acuerdo que el pastor Alberto muchas veces llegaba a su casa y llegaba sin zapatos. Y tú, papi, ¿por qué llegó sin zapatos? Y él, los regalé. Y te decía, papi, pero Dios proveerá, hijo. Y llegaba alguien y o le sembraba el par de zapatos o le sembraba para comprarse más de un par de zapatos. Y esa es una fe que él sembró, pero también son acciones que él sembró. Entonces, mi papá, al querer ser fiel a ese legado, sigue continuando, sigue, y los hermanos siempre le dicen, hermano, usted continuó algo que papi hacía. Y es nuestra responsabilidad continuar con eso, siendo fieles a lo que el hombre de Dios hizo, pero también a las acciones que el hombre de Dios o la mujer de Dios en un momento hicieron con nosotros, y nosotros debemos de replicarlos a otros. Wow. Ahora que dices esto, pues no sé si me pongo, no sé si muy sentimental, la verdad, porque aunque yo no tuve la oportunidad de conocer al pastor Alberto, mi papá Rigo sí lo conoció. Y mi papá, me acuerdo que me comentaba lo que hacía el pastor, ¿no? Decía que él venía a Mérida a vender su miel y que siempre que venía le decía, hermano, ¿quieres un refresco? ¿Quieres esto? ¿Necesitas algo? Entonces, yo no tuve la oportunidad de conocerlo, pero lo que tú me hablas, se ve ese amor, ¿no? Ese amor que yo sé que una iglesia le tiene aún y conserva ese legado para continuar. Igual, gracias a Dios, pues yo conozco a tu papá y he tenido una experiencia con tu papá que fue de bendición, y lo que tú dices, yo digo, wow, gloria a Dios, sí es cierto, y yo lo he visto, esa parte, y realmente, como tú dices, la fidelidad. Si nos acordamos, el que caminaba con Moisés era Josué, pero yo creo y me imagino que cuando Moisés se iba al monte a orar, Josué ahí se quedaba sentadito, esperando que Moisés bajara. O sea, Josué fue fiel a eso, y cuando llegó su tiempo, Dios le dijo a Moisés, pues el que va a continuar va a ser Josué. Y realmente vemos que la vida de Moisés y la vida de José fueron muy diferentes, pero algo les une a ellos dos, que pues primero es la fidelidad de Moisés a Dios y la fidelidad de Josué al legado que dejó Moisés, de continuarlo, de no solo pues ok, ya tengo la batuca, ya voy a hacer lo que me plazca. No, continuó conforme Dios le hablaba a Josué, pero igual continuó lo que su maestro Moisés sembró en él. Así es, porque cuando tú eres un discípulo o una persona fiel, Dios te considera a ti capaz de confiarte más. Por eso la palabra en 2 de Timoteo le dice Pablo a Timoteo, búscate personas fieles. No se lo encomiendes a cualquiera, encomiéndaselo a gente fiel. Porque cuando tú eres fiel, Dios te dice,
En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, el legado de los hombres de Dios que ya hay en ti, Dios te va a dar todavía más. Oh. Porque Dios es un Dios que no se queda nada más con poco. Da en sobreabundancia, da más de lo que nosotros podemos imaginar. Y mientras yo te platico todo esto del pastor Alberto, hay gente que dice, oye, pero pues ustedes, ¿por qué? Porque nosotros no vivimos recordando desde una nostalgia. Vivimos caminando en acción. Wow. Vivimos caminando siguiendo los pasos de las personas que un día nos formaron. Y tal vez digan, ay, no, es que nada más se la pasan hablando así de que, ay, es que el pastor, y que... No, yo decido continuar con un legado con acción. Platicaba yo con un hermano de la iglesia, el hermano Andrés, y le decía a él, yo siento que si este hombre y esta mujer de Dios me vieran hoy, estarían orgullosos de mí. Pero yo sé que Dios también está orgulloso de mí, entonces yo sé que parte de lo que soy hoy fue por lo que ellos sembraron en mí. Y a mí en mi fidelidad con Dios primeramente y la fidelidad con lo que sembraron en mí, me toca crecer y me toca también formar a otros. Wow, es muy fuerte, muy tremendo lo que tú hablas, porque es algo que de parte de mi pastor, el pastor Humberto, mi padre espiritual, me ha hablado igual y me ha dicho que si yo te cito que vengas aquí y hagas esto, pues no o sea, ok, te estoy utilizando, pero igual quiero que aprendas, claro, que veas, porque me decía, esto no se va a detener y alguien más lo va a seguir. Entonces yo quiero que aprendas eso, porque va a llegar el momento donde tú vas a estar enfrente, va a llegar el momento donde tú vas a tener gente a tu cargo y yo necesito que tú lo veas, que tú aprendas y como tú dices, no, siémbrame esa semilla, que a su tiempo pues da ese fruto. Y ese fruto de poder, como tú dices, ¿no? Del pastor que pues era un pastor que pues con ese corazón de pastor que amaba a la gente, ayudaba a la gente y que eso fue sembrado pues en esta parte a tu papá y a otras personas que ahora repiten eso, están continuando con lo que este hombre de Dios dejó a sus vidas. Y aquí te iba a comentar algo. ¿Qué implica perseverar un legado? El preservar un legado implica búsqueda, implica oración, implica lectura de la palabra, porque no nos podemos quedar únicamente con lo que ya, con el pasado. Tenemos que continuar en acción. Cada generación recibe una antorcha. Mi pastor Alberto recibió una antorcha que a él le fue dada, que él le dio la antorcha a otro, pero ¿cómo yo estoy dando mi antorcha? ¿La estoy pasando apagada o la estoy pasando encendida? No sé si ustedes han visto a veces en las olimpiadas que van haciendo la carrera y va uno con una antorcha y tienes que cuidar que esa antorcha no se te apague hasta llegar a la parte del inicio de las olimpiadas donde prenden una más grande y todo. Entonces es lo mismo en la vida cristiana. Si tú no preservas el legado con oración, con búsqueda, con lectura de la palabra, vas a entregar una antorcha que está apagada. Entonces no hay nada que se pueda replicar. Yo creo que tenemos que ser muy conscientes en cómo estamos cuidando lo que se nos está dando y cómo estamos pasando nosotros a las próximas generaciones lo que nosotros estamos recibiendo. El preservar un legado es ser conscientes de que algo va a continuar, de que algo se va a seguir escribiendo. Hay una historia que no se tiene que parar. Como decías tú, cuando Jesús llamó a los 12, llamó gente capacitada y los capacitó de una manera que él sabía que no iba a preservar un legado. Pero ¿qué le tocó a los 12 una vez que Jesús ya no estaba? Tenían que pelear, orar, tener comunión con Dios, tal vez ayunar, para que eso no fuera algo que menguara, sino que fuera creciendo. Tenemos que ser intencionales con lo que ya recibimos. A veces pensamos que, pues ya mi pastor ya lo hizo, mi líder ya lo hizo, el apóstol ya lo hizo, ya no tengo por qué, no, sí tengo que preocuparme, porque somos una generación de relevo. Entonces, somos una generación que se tiene que levantar, no para replicar, sino para continuar, porque eso siento que es una idea errónea que hemos tenido en el sentido de decir, voy a replicar lo mismo. Me acuerdo que cuando nos tocó la oportunidad de entrevistar a la pastora Joana en el previo en Toluca, ella decía algo, yo no quiero que se levante una próxima Joan, nos los decía detrás de cámaras. Yo no quiero que exista otra Joan, tampoco el pastor Joel lo decía, no, que no exista otro Joel Rosario. Nosotros tenemos un espíritu
través de nuestro padre y apóstol Naúm Rosario, que se nos fue dado un legado, y no para replicarlo, sino para ser los primeros en algo, pero con el sustento de un hombre de Dios. Wow. Que cuando te vean digan, ese de ahí es hijo de Naúm Rosario, ese de ahí es hijo de Humberto, ese de ahí es hijo de Samuel Jau, ese de ahí es hijo o hija de Alberto Pat. De una manera que nosotros podamos no copiar, sino poder, no sé cómo explicártelo, sino poder mejorar tal vez, creo que no es la palabra, pero poder continuar algo que se nos dio, no de una manera que sea un copy-paste, sino de una manera que diga, tiene las bases, tiene el fundamento, tiene la palabra, tiene el carácter, tiene la forma, tiene lo mismo. Creo que en lo natural, a veces cuando te dicen, oye, tú te pareces a tu papá. No, es que tienes la misma actitud de tu papá, y no es que tú hacías lo mismo que tu papá y caminas igual que tu papá, o fíjate que tú caminas igual que tu abuelita, o te conduces igual que tu abuelita. Eso es un legado. Wow. Queramos o no verlo, es un legado. Entonces, familiarmente así se ve, pero espiritualmente también. De manera que te digan, oye, tú preservas el legado de tu padre espiritual. Oye, tú preservas el legado de tu pastor, de tu pastora, del hombre de Dios. Por eso te mencionaba con lo del pastor Alberto. Hay veces en las que hace uno acciones sin darse cuenta que te dicen, esto me recuerda mucho a papi, Wow. esto me recuerda mucho a mami, esto me recuerda. Y si hay algo que a mí me gustaría preservar de lo que a mí se me enseñó, es la fe con la que ellos conquistaban todas las cosas. Wow. Eso es lo que mencionas, porque como tú dices, no, más que nada de copiar, sino la palabra dice, el apóstol Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Imitar esa parte, ¿no? Yo creo que Timoteo veía pues en el apóstol Pablo pues un padre espiritual, el cual pues podía acercarse, le podía tener confianza y platicar, porque igual esa parte yo creo, bueno, es algo que mi pastor me ha platicado, siempre me ha dicho, ten confianza, porque, ok, estás caminando conmigo, pero igual debes tener esa confianza de, mira, me pasa esto, me puede apoyar en oración, me puede apoyar en eso. Y yo creo que muchas veces como jóvenes nos da ese temor, ¿no? De contarle a nuestros pastores, no, mire, yo tengo esta lucha o me está pasando eso. Igual a nuestros líderes nos da ese temor, igual a nuestros padres, igual, ¿no? De que, mira, papá, me está pasando eso. Pero igual es parte, ¿no? Para que pues lo que ellos son hombres de Dios, tienen la sabiduría que Dios les ha dado y nos va a dar una respuesta que nos va a ayudar, que no nos va a condenar, sino nos va a ayudar para levantarnos como esa generación. Igualmente nos sirve para algo que me ha dicho mi papá Humberto, es que me dice, va a llegar el tiempo donde la gente te va a tener confianza y ahí te va a empezar a contar, y ahí Dios te va a estar usando, te va a estar formando, pero ahí tú tienes que entender que pues yo quiero que primero lo veas de mí, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y cuando llegue tu tiempo, tú lo puedes hacer. Y pues me decía, obviamente en tu caminar, pues es inevitable pues cometer errores. Como todo joven, como toda persona que está, hemos cometido errores o alguna vez vamos a cometer un error, pero como tú me decías detrás de cámaras, que ese error no te hunda, sino que te sirva para aprender y te levante. Y igual aprender de, pues yo creo, ¿no? Que en tu tiempo que llevas en la iglesia, que vistes pues al pastor Alberto, al pastor Beto, y vistes pues en lo que ellos hicieron en su ministerio, pues igual aprender de eso para continuarlo. Ok, tú vistes que hicieron esto y digamos que pues como que no funcionó, como que hubo esto, ok, esto pues, ok, no lo replico, voy a hacer esto, pero conforme a lo que el Espíritu Santo te muestre. O sea, usando, como tú decías, no, esa base que ellos dejaron, ese cimiento que ellos dejaron, continuarlo, construir sobre lo que ellos dejaron. O sea, esta es la obra, ellos ya hicieron, digamos que el piso, y de eso construirlo, o si ya está construido, continuarlo hasta que se arme eso, hasta que siga pasando de generación a generación. Tenemos que ser una generación consciente de que hubo alguien que ya pagó un precio, que ya se esforzó para que nosotros pudiéramos recibir un legado, porque los hombres y las mujeres de Dios, que son nuestros pastores, que son nuestros líderes, nuestro apóstol, ellos ya pagaron un precio por tener lo que hoy nosotros podemos tener
en bandeja de plata. Ahora es la responsabilidad nuestra de cuidar y preservar lo que se ha dado. Por eso te mencionaba yo de que una generación responsable de cuidar un legado. Así es. ¿Por qué? Porque el legado ahí está, lo que se dio ahí está. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros para cuidarlo? ¿Qué tanto lo estamos cuidando? ¿Qué tan conscientes somos nosotros de que se nos entregó una pieza tan valiosa, una perla tan valiosa, como dice la palabra, de una manera que, oye, tengo que ser consciente y tengo que cuidarla, tengo que cultivarla, tengo que esforzarme? No podemos permitir que la visión se diluya. Nuestro llamado es entregarle a la próxima generación una iglesia aún más firme, una fe más sólida, como tú comentabas. Ya se hizo el cimiento, bueno, ahora me toca a mí construirla y entregarle al que venga detrás de mí algo sólido, de manera que él le entregue al que viene detrás de él algo aún más sólido, de manera que nosotros vayamos viendo que se va armando lo que Cristo quiere para este tiempo. Me sorprende mucho lo que dices, porque algo que pues en esta semana yo le oraba al Señor y le decía es que esto de la voz de una generación, tú sabes, porque tú has estado presente, ¿no? Que te lo platicaba, voy a sacar un podcast. Y pues como tal era ese temor de sacarlo, pero ya después, gracias a Dios puso la vida pues del pastor Joel Rosario, del pastor Corsa, que estuvieron allá, ¿no? Motivándome, hazlo, es de Dios, hazlo. Pero como tú dices, esto de la voz de una generación, lo que yo he recibido o lo que Dios me está mostrando es que esto no se va a quedar en solo Otoniel o solo en esto, sino que va a llegar el tiempo donde pues obviamente esto va a seguir y yo sé que va a crecer, pero va a llegar el tiempo donde yo ya no voy a estar aquí y alguien lo va a continuar, alguien lo va a seguir. O sea, como tú dices, no, las personas no son eternas. O sea, conforme al llamado que el Espíritu Santo les da, pues, va a llegar el tiempo donde yo ya no voy a estar aquí y va a estar otra persona. Pero igual, si va a estar otra persona, yo quiero dejar, digamos, que esa huella en esa persona de, mira, es lo que yo he recibido de Dios y yo quiero que tú lo recibas igual para que lo continúes. Yo sé que cada uno tiene el don, tiene el carisma y tiene esa chispa. Pero igualmente, pues, conforme a esa base, ¿no? Que ellos dejaron. Porque, como tú dices, ¿no? Esos hombres de Dios dejaron algo y están dejando algo en esta generación. Y pues, digamos, lo vemos, ¿no? En los pastores, pues cada pastor, pues es diferente en su forma de predicar, en su forma de hablar, pero igual tienen no sé si podría decir, esa doctrina o esa línea de nuestro apóstol Nahum Rosario, que pues no, pues siguen esa línea que pues nuestro apóstol está dejando pues a estos pastores y nos está dejando a nosotros como jóvenes. Cada pastor en el ministerio tiene su multiforme gracia, pero tú te das cuenta y dices, ese es hijo de Nahum Rosario. En la casa a mi papá le gusta y a mi mamá le gusta mucho escuchar al apóstol Hugo López. Y si tú escuchas al pastor Abelino, a los otros pastores que predican, que son hijos de Hugo López, sí, hasta predican igual. O sea, me ha pasado una vez, creo que estaba escuchando, no sé qué pastor era, y le dije a mi mamá, me salí del cuarto, ¿es el apóstol Hugo? Y me dice, no, es el pastor fulano de tal. Y yo, por un momento pensé que era el apóstol Hugo, le dije, hasta habla igual que él. Entonces, el apóstol Hugo una vez en una prédica dijo que cada uno de sus pastores actúa de una manera diferente, tiene una gracia diferente. Dijo, si tú quieres escuchar de amor, ve con este, si tú quieres escuchar de esto, ve con este. Él iba diciendo, ¿no? Sí. Pero a final de cuentas, todos salieron de una misma línea. Y tú te das cuenta que todos son hijos de Hugo López. En Panamá tú escuchas a todos, pero tú sabes que todos son hijos de Nahum Rosario. Wow. Como yo te decía hace rato, escuchas a veces predicar a Jabril y tú dices, Jabril es Maranata. Sí. Tiene un legado en Maranata. Aquí en el sureste también lo vemos. O sea, cada uno es diferente, pero cada uno ha aprendido a preservar y cuidar un legado que se les está dando. Y en el mundo tienen una frase que yo lo escuchaba mucho en la secundaria cuando mi maestro de historia daba clases y decía, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Pero yo creo que no. Aquel que conoce su historia está listo y debe de estar listo para continuar de la manera en la que Dios lo guíe, honrando, cuidando y preservando el legado que Dios le ha dado a través de los hombres y las mujeres de Dios. Algo que tenía que escrito, una pregunta, ¿no? ¿Cómo debemos vivir en relación con lo que hemos recibido? Y yo ponía acá,
no, pues como lo que tú comentabas, ¿no? Conforme al tema, no con nostalgia, sino caminando en acción y siguiendo el camino trazado y pues usando la guía después de Dios, del Espíritu Santo, viviendo esa parte de pues lo que ya hemos recibido, pues caminarlo, hacerlo, pero pues como tú dices, ¿no? Usando pues siguiendo ese legado, esa línea que pues nuestros padres espirituales se abrió una página. y con la guía del Espíritu Santo continuar lo que pues se nos ha dado. Te tengo una pregunta el día de hoy, Maffer. Dime. ¿Cuál es el peligro de no cuidar de no cuidar el legado? Jueces 2:10 dice, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Qué le pasó al pueblo? Estaba pues todo nice, el rey, todo esto, se muere el rey y no hay nadie que haya estado cerca, no hay nadie que se acuerde de las obras que hizo Dios. ¿Por qué? Porque nunca hubo nadie consciente de que se tenía que cuidar. El peligro de no cuidar o mantener un legado es que se pierde a una futura generación. Y como mencionamos, el legado lo tienes, pero si no lo cuidas, lo vas a perder. Y te va a tocar ver que hay otro que Dios va a levantar, que va a hacer lo que a ti te tocaba hacer. Y muchas veces tal vez nos vamos a quedar así de que, oye, yo quería hacer eso, yo pensaba, pues sí, tal vez a ti te tocaba, pero como dice Jueces 2:10, tú a tu generación no se lo inculcaste, no se lo diste, y por ende lo perdiste tú y lo pierde tu generación. El problema es que no solo lo vas a perder tú, lo va a perder el que viene detrás de ti. Hablamos como una herencia en lo natural. Tú puedes tener muchas cosas ahorita, yo puedo tener casa, carros, millones en el banco, pero si yo no lo sé cuidar, si yo no lo sé administrar, lo voy a perder. ¿Y qué va a pasar el día de mañana? Mis hijos no van a tener nada, porque yo fui irresponsable. Entonces, a veces como generación somos irresponsables de no cuidar lo que Dios nos ha encomendado. Creemos que ya la tenemos lista, que ya la tenemos fácil. No me voy a preocupar, porque para eso está mi pastor. Yo no voy a cuidar nada porque para eso está mi pastor. Ok, el día que tu pastor se ha movido a otro lugar, como en nuestro caso, nuestro pastor pues partió en la gloria del Señor, nuestra pastora también, no nos podemos quedar de brazos cruzados, esperando a ver que Dios mande a alguien, a ver si de casualidad Elías o Eliseo bajan del cielo. No, nosotros somos los responsables. Me acuerdo que en mi iglesia, cuando empezó con el pastoreado, siempre orábamos, Señor, levanta un pastor, trae un pastor. El Señor no trajo un pastor de otro lado, lo levantó de ahí. ¿Por qué? Porque somos hijos que tenemos derecho a un legado que se nos ha dado. La pastora Joan lo mencionaba, todos nosotros tenemos el derecho legal de acceder a lo que Nahum Rosario tiene en lo espiritual porque somos hijos. Pero si no nos comportamos como verdaderos hijos, no vamos a poder tener acceso a ello. Por eso te mencionaba yo que es muy importante que nosotros estemos pegados con los hombres de Dios y sepamos cómo ellos están cuidando lo que tienen. Así lo tengo que hacer yo. Mi mamá puede tener una plantita y me la puede dar a mí, pero si yo nunca vi cómo ella cuidaba esa plantita, a mí se me va a morir. ¿Por qué? Porque no es lo mismo haber visto nada más, o diría la palabra de oídas, te oí, ¿no? Pero ahora a mí me toca conocer al Dios que mis padres espirituales me hablaban y cuidar lo que ellos me dieron, porque es una revelación que se me va dando. Para que siga, como tú dices, ¿no? En generación en generación. Ya para terminar, Maffer, esta última pregunta. ¿Cuál es, bueno, concuerda mucho con lo que decías, ¿no? ¿Cuál es nuestra meta al entregar un legado? Nuestra meta al entregar un legado, al sembrar un legado, creo que es el preservar una continuidad. El ser conscientes de que hay alguien en el futuro que lo puede hacer. Como te mencionaba la pastora Ruth, que ella me decía, si yo no formo a nadie, no va a haber otro que lo haga. No, o sea, tal vez sí se va a levantar otro, porque Dios lo va a hacer. Dios no termina la obra, pero
cuando yo entregue cuentas allá arriba, me van a decir, y lo que a ti te di es como la parábola de los talentos. Te puede dar 1, te puede dar 2, te puede dar 3, te puede dar 5, el Señor te puede dar 20 personas, pero si de las 20 no transmitiste nada, vamos a perderlo. Entonces, nuestra meta al final es formar generaciones conscientes de que tienen un legado, de que son hijos, de que tienen el derecho de acceder a todo lo que ya ha sido preparado para ellos. Dejar a la siguiente generación más firme, una fe más sólida y una pasión mayor por Cristo. Así es. Creo es lo que tú me comentabas, yendo un poco al principio, ¿no? De lo que este hombre de Dios dejó en ustedes, pues lo están agarrando ese legado y están caminando conforme lo que Él les dejó. Y yo creo que, como tú dices, es algo muy tremendo y es algo que esta generación necesita. Esa generación necesita saber que pues vamos a ser levantados por el Espíritu Santo, pero igual necesitamos continuar lo que en esta parte nuestros padres espirituales están dejando. No dejarlo que caiga, sino pues que eso que nuestros padres espirituales nos están dando, continuarlo y seguirlo hasta enseñarlo a nuestros hijos y que siga de generación a generación. Muchas gracias, familia, por acompañarnos el día de hoy en este capítulo de La Voz de una Generación. Les agradezco mucho, mis amados jóvenes, mi amada familia, por estar y escuchar esta palabra. Gracias, Mafer, por aceptar esta invitación. Y yo sé que esta palabra para mi vida es de bendición y yo sé que a cada persona, cada joven que escuche esta palabra es de bendición para su vida. Mi nombre es Otoniel Pat y nos vemos en el próximo capítulo. Y nosotros somos La Voz de una Generación.